Bien, buenas tardes a todos. Aquí en Madrid son las 8 en punto y vamos a comenzar la transmisión de esta conferencia online que hemos programado para hoy. Saludos a todos los que están asistiendo. Hoy vamos a hablar sobre el régimen escocés rectificado. Mi nombre es Diego Cerrato, algunos ya me conocéis. Hoy estoy aquí en calidad de presidente del GEIME y de gran maestro del Gran Prelato Rectificado de Hispania. Y dada la circunstancia, sí que últimamente se está haciendo un uso más frecuente de estos recursos digitales, hemos pensado que sería bueno dar a conocer un poquito una idea de lo que es nuestra vía iniciática, que conocemos como régimen escocés rectificado, y por eso estamos hoy aquí. En primer lugar, antes de comenzar, quisiera llamar la atención sobre la palabra régimen. ¿Por qué ponemos régimen escocés rectificado y no ponemos rito escocés rectificado como suele ser habitual en otros ritos masónicos, ¿no? Aquí tengo que decir que la palabra régimen hace alusión a la estructura de la orden compuesta de diferentes clases. La orden rectificada o el régimen escocés rectificado se compone de 3 clases. La primera clase es la clase masónica, a la que sí podríamos denominar como rito escocés rectificado en comparación con otros ritos masónicos. La segunda clase es una clase caballeresca, que no es de naturaleza masónica. Y después hay una tercera clase no ostensible, que es la clase secreta, la clase de la gran profesión, que es una clase dedicada exclusivamente al estudio de la doctrina de la orden rectificada con mayor profundidad. La palabra rito, sin embargo, hace alusión a lo que es una presentación particular del arte masónico a través de la cual se presenta en esencia y en contenido pues, un conjunto de ceremonias, actos y procedimientos para el desarrollo de los trabajos y las diversas ceremonias de iniciación. Por lo tanto, el rito admite una diversidad de modalidades iniciáticas que difieren en la forma de la presentación durante la ceremonia. La clase masónica, como decía antes, la clase masónica del RER, es la que constituye pues, el rito escocés rectificado en tanto que rito masónico. Bien, hecha esta pequeña aclaración, voy a resumir un poquito cuáles son las líneas de la exposición que vamos a tener a continuación. Mi interés es, como decía, dar a conocer un poquito lo que es el régimen escocés rectificado, cuál es su historia, cuáles son los fundamentos que definen su regularidad, exactamente cuál es su doctrina, porque esta es una diferencia que tiene el rectificado con respecto a otros ritos masónicos, y es que en el rectificado existe una doctrina, una enseñanza tradicional que orienta toda la orden desde los primeros grados hasta los últimos. Lo que quisiera comentar a continuación, en un principio, sería pues hablar un poquito de una forma escueta de lo que es el origen histórico y doctrinal del régimen escocés rectificado, que tiene que ver con 2 órdenes anteriores al rectificado. Una que es la orden de los caballeros masones Eluscoen del universo, que de alguna forma es la que transmite la parte doctrinal, la enseñanza doctrinal de la orden, por lo tanto el corazón espiritual del rito escocés rectificado. Y la otra es una orden caballeresca, que es la estricta observancia templaria, de la que el régimen escocés rectificado va a coger la estructura de la orden en cuanto a ritos e incluso en cuanto a la parte ritual, pero la va a transformar y va a introducir en ella la parte doctrinal que recoge de la orden de los Eluscoen, y es a partir de ahí cómo se va a constituir y se va a fundar lo que hoy conocemos como régimen escocés rectificado. Hablaré después de los conventos fundacionales
Exactamente, el rectificado se funda en 2 conventos, el primero en Lyon, en Francia, en el año 1778. Es ahí cuando se constituye la orden rectificada, y esta orden rectificada se aprueba para el resto de las provincias europeas en un convento que se celebra en Wilhelbad, en Alemania, en el año 1782. Veremos un poquito cuáles son las principales decisiones que se adoptaron en estos conventos y que dieron lugar a la orden rectificada tal como la conocemos hoy en día. Y pasados los conventos, pues, y fundada la orden, veremos cuáles son los principios que fundamentan la regularidad en la práctica de la orden rectificada, en la práctica iniciática, en la transmisión iniciática, cuáles son los fundamentos para que esto sea regular. Y ya por último hablaré, pues daré algunos matices de lo que tiene, de lo que enseña la doctrina rectificada para que tengamos una idea de cuál es la naturaleza de esta doctrina. En primer lugar, aunque ya lo pone en la presentación de la conferencia, como veis aquí, cuando hablamos de régimen escocés rectificado, estamos hablando de masonería cristiana y estamos hablando de una orden cristiana. Esto es algo que forma parte de la identidad de la orden rectificada y necesariamente para poder trabajar dentro de la orden rectificada, pues se pide la condición de ser cristiano. Bien, vamos a comenzar entonces, como decía, a hablar un poquito de estas dos órdenes que dieron lugar a la fundación del régimen escocés rectificado, que son la orden de los Seleucoen, como hemos dicho, y la estricta observancia templaria. En lo que respecta a la orden de los caballeros masones Seleucoen del Universo, que fue una orden fundada por Martínez de Pasqually en Francia, tomamos como fecha el año 1767, aunque ya unos 10 o 12 años antes Martínez de Pasqually había estado trabajando en logias de la Gran Logia de Francia, contactando con hermanos para trabajar los grados altos de la masonería de la Orden de los Seleucoen, pero fue en el año 1767 cuando realmente esta orden se constituye como orden soberana e independiente del resto de la masonería francesa y fuera de la Gran Logia de Francia. Es en este año cuando se constituye la orden por Martínez de Pasqually, como acabo de decir, y se forma su tribunal soberano, que es el que va a gobernar la orden, y se promulgan los estatutos de la orden. Quiero recordar que en el último número de los boletines que publicamos en el Jaime, precisamente se publicaron los estatutos de esta orden, tal como se aprobaron en este año. ¿Cuál era el objeto de esta orden? ¿Qué se pretendía dentro de la orden de los Seleucoen? Bueno, el objeto y sobre todo el proceso es complejo, pero hay una cita de su fundador, de Martínez de Pasqually, recogida en una carta que escribió a Jean-Baptiste Guillermoz el 13 de agosto de 1768 y que nos da una idea general, ¿no? Martínez de Pasqually le dice a Jean-Baptiste Guillermoz en esta carta: solo soy un simple instrumento al que Dios quiere bien, indigno como soy, se sirve de mí para llamar a los hombres, mis semejantes, a su primer estado de masón, que quiere decir espiritualmente hombre o alma, con el fin de hacerles ver con certeza que son realmente hombre-dios, creados a imagen y semejanza de ese ser todopoderoso. Este es el objetivo de esta orden, objetivo que se recoge también en el título de un tratado que hoy en día pues todos o
casi todos conocemos bien, que es el Tratado de la Reintegración de los Seres, de Martínez de Pasquali, donde se habla de un estado del ser humano, que es el estado actual, que es un estado caído, que es un estado donde el hombre se encuentra separado de la divinidad y siendo el hombre creado a imagen y semejanza de Dios y siendo el hombre imagen y semejanza de Dios, esta imagen está deformada y esta semejanza se ha perdido. En el primer estado donde el hombre fue emanado de la divinidad, el hombre participaba de un estado de gracia, de un estado de comunión con lo divino, de un estado de plenitud, donde no había ningún tipo de carencia. Sin embargo, en el estado actual no nos encontramos así. Ha habido una caída, que es una transmutación ontológica del ser, que tiene que ver con lo que entendemos que es un estado de separación de la divinidad y por lo tanto un estado de carencia donde el hombre está incompleto y donde el hombre busca algo que le falta. Y esta orden tenía como propósito conducir y orientar al ser humano para volver otra vez a ese estado de plenitud, a ese estado de comunión con Dios, a ese estado de masón, porque para Martínez de Pasquali el hombre en su estado primordial, en su estado original, anterior a la caída, era el verdadero masón. Jean-Baptiste Guillermoz va a dedicar su vida, prácticamente toda su vida, desde que se inició en la orden de los Selous Cohen y finalmente esta orden pues terminó disolviéndose. Él va a recoger de esa orden de los Selous Cohen, donde alcanzó el más alto grado, que era el grado de Rocroi, va a recoger la doctrina, la enseñanza que había recibido de Martínez de Pasquali y él pretende construir un receptáculo conservador de las enseñanzas doctrinales de Martínez de Pasquali. Un vehículo a través del cual pueda conservar esa enseñanza y esa doctrina. Enseñanzas que él mismo recibió, como decía, en el seno de la Orden de los Caballeros Masones Selous Cohen del Universo. Y como vehículo, lo que va a hacer es coger la estructura ritual de la estricta observancia templaria, introducir en ella la doctrina, por lo tanto hay una transformación esencial de lo que era la estricta observancia templaria y utilizando la arquitectura de los grados y los ritos de esa estricta observancia templaria, pues dará lugar a este conservatorio de la doctrina de Martínez de Pasquali, que hoy conocemos como régimen escocés rectificado. Por lo tanto, la doctrina de Martínez, sin las operaciones físicas, esto es, se refiere a las operaciones teúrgicas que se daban en los altos grados de la orden de los Selous Cohen, porque era una orden con un fuerte carácter teúrgico, está en el corazón del régimen escocés rectificado. Esta doctrina en sí misma es el corazón, es la parte más profunda, más espiritual, más sustancial, es la identidad del régimen escocés rectificado o del rito escocés rectificado, que la diferencia claramente de otros ritos masónicos. Sin ella, sin esta doctrina, nada en el régimen se puede comprender, porque todo está orientado en base a esta doctrina, desde el grado de aprendiz hasta el último grado, entre comillas, porque ya pertenece a la clase caballeresca, que es el de caballero bienhechor de la ciudad santa. Toda la arquitectura del régimen escocés rectificado está orientada según esta doctrina. Y esta doctrina tiene que ver con lo que entendía Pasquali y también Guillermoz, que era la masonería primitiva. La masonería primitiva era aquella que había transmitido a lo largo de los siglos
esta enseñanza, esta doctrina. Nos dice Robert Amadou, que es uno de los ideólogos del rectificado en Francia, que la finalidad, como acabo de comentar hace un momento, la finalidad de Jean-Baptiste de Guillermoz no era otra que la de preservar la doctrina de la que Martínez de Pascually había sido, según este último le había enseñado, solamente uno de los relevos. La doctrina no nace de Martínez de Pascually, sino que la recibe Martínez de Pascually y la transmite en su orden. Mantener, cuando peligrase la orden de los Selous Cohen, la verdadera masonería, según el modelo de Martínez de Pascually, según el modelo que Martínez de Pascually le había revelado como arquetipo y que garantiza una conformidad doctrinal con la doctrina de la reintegración, con la doctrina de la reintegración de los seres de Martínez de Pascually. Este era el objetivo de Jean-Baptiste Guillermoz. Objetivo que para llevarlo a cabo, pues la cosa no fue fácil como veremos más adelante, pero finalmente pudo construir el edificio y es un edificio que se mantiene hoy en día en perfecto estado de salud. Vamos a recordar un poquito las fechas más importantes de Jean-Baptiste Guillermoz en su carrera masónica. En el año 1768-70 es cuando recibe la ordenación de Rocroi. La recibe en el 68 y se le confirma por el soberano, que no estuvo presente en esa recepción, en el 70. El 20-21 de septiembre del 74 se produce la muerte de Martínez de Pascually en Santo Domingo, donde fue a recoger una herencia, según cuenta la historia. A Martínez de Pascually le sucede Cainé de Lester, que muere poquito después, el 11 de diciembre del año 1778, y a Cainec de Lester le sucede Sebastián de las Casas. En noviembre-diciembre del año 1778 se celebra en Lyon el convento de las Galias, que es donde se constituye el régimen escocés rectificado tal como lo conocemos hoy en día. En el año 1781, Sebastián de las Casas suspende los trabajos de los Selous Cohen y en agosto-septiembre de 1782 se celebra el convento de Wilhelmbad en Alemania y ya queda aprobado el régimen para toda Europa. Desde aquí simplemente quiero señalar que Sebastián de las Casas, una vez que ha suspendido la orden de los Selous Cohen, esa orden simplemente queda en sueño, no tiene una transmisión directa hasta el día de hoy. La única transmisión directa que existe es la que viene a través del régimen escocés rectificado. Y después hay, eso sí, se han creado algunas nuevas versiones de orden Cohen a partir del año 1942-43, de la mano de Robert Amberen, Robert Amadou, Camille Savoir, pero esto ya son órdenes neo-Cohen más modernas que se han fundado precisamente cuando se fundó esta orden neo-Cohen, que después se ha dividido en varias ramas. Uno de los factores que influyó para ello es apoyarse en la transmisión de Gregor, que venía a través del régimen escocés rectificado, que sí se había transmitido ininterrumpidamente desde Jean-Baptiste Guillermoz hasta esa fecha. Bien, el 29 de mayo de 1824 muere Jean-Baptiste Guillermoz. Aquí tenemos un dibujo de lo que podría ser el perfil de Martínez de Pascually, el fundador de la Orden de los Selous Cohen, y aquí tenemos pues un dibujo también, un retrato hecho a mano muy conocido de la figura de Jean-Baptiste Guillermoz. Bien, ahora vamos a ver un poquito las huellas de la estricta observancia templaria antes de llegar a la fundación del régimen escocés rectificado. La estricta observancia templaria fue fundada por este personaje que veis aquí en la fotografía, un alemán llamado von Hume. Este hombre dice que fue iniciado en Frankfurt
y después en París entre diciembre de 1742 y septiembre de 1743 en los altos grados del escocismo de la masonería jacobita. Sabéis que estos altos grados del escocismo de la masonería jacobita llegaron a Francia con el exilio de Jacobo II, y es con este exilio con el que entra a operar en Francia esta tradición jacobita, que supuestamente tenía una filiación templaria a través de la Orden del Cardo. Bueno, esto es un tema que habría que ampliar con datos históricos, pero bueno, la línea templaria o la supuesta filiación templaria de esta orden templaria viene por ahí, por esta masonería jacobita. Nos dice que fue recibido como caballero templario en un cónclave secreto en presencia de William Kilmarnock y Lord Clifford, y un misterioso personaje del que desconocemos el nombre y al que se refiere como el Caballero de la Pluma Roja, que decía ser un pretendiente de los Estuardos, Carlos III, y un superior desconocido de la orden. Este personaje recibe supuestamente una patente como gran maestro de la 7ª provincia del Temple, que corresponde a la parte de Alemania, y instrucciones precisas acerca de la misión que tenía que llevar a cabo con la fundación de esta orden. ¿Qué pretendía la estricta observancia templaria? Bueno, pues simplemente restaurar lo que fue la Orden del Temple. Restaurar la Orden del Temple en todas las provincias que la Orden tenía en Europa. Reclutar a sus caballeros, a estos que serían los caballeros templarios, entre los más nobles de la francmasonería capitular. Captaban a personas que estaban ya dentro de la tradición masónica. Proveer el financiamiento económico de toda la nueva estructura templaria. O sea, para llevar a cabo el proyecto, evidentemente, hacían falta fondos. Y pretendía ser no solo la heredera, sino, como decía al principio, ir más allá. Pretendía reinstaurar la Orden del Temple, que fue abolida en el año 1312. Evidentemente, esta restauración implicaba temas económicos importantes, porque todos aquellos bienes que fueron incautados a la Orden del Temple, cuando fue abolida, pues querían recuperarlos, y con esos bienes que querían recuperar, pues querían financiar su proyecto y financiarse ellos también, ¿no? Esta Orden del Temple pretende también rectificar la francmasonería de la época, en el sentido de que consideraba que la masonería original tenía un origen templario, y pretende dar a entender, porque nunca se pudo demostrar, que hubo una filiación secreta ininterrumpida desde Jacques de Molay a través de los superiores desconocidos de la orden. Estos superiores desconocidos, pues como su nombre indica, eran personas de quienes no se conocía la identidad, pero eran los responsables de transmitir esta filiación, y supuestamente la habrían recibido de forma directa de Jacques de Molay. Bien, en la estricta observancia templaria tuvo problemas diversos. Primero, con la identificación de estos superiores desconocidos, que nunca se supo quiénes eran. En segundo lugar, con personajes que se presentaron en nombre de la orden, diciendo que ellos eran superiores desconocidos y que después no lo fueron. Y todos estos problemas que fueron surgiendo dieron lugar a que se celebrase un convento en la ciudad de Colo, del 4 a 24 de junio, en Lusacia. El convento de Colo, perdón, de 1772, del 4 al 24 de junio en la ciudad de Lusacia. En este convento, el fundador de la estricta observancia, que fue von Hume, debido a estos problemas que he comentado muy por encima, pues finalmente se le desplaza de la dirección de la orden,
y se le queda o continúa siendo el gran maestro de la séptima provincia, que, como hemos dicho, corresponde a la parte de Alemania. Y se elige o se proclama como gran maestro de la orden en general al duque Ferdinand de Brunswick, que fue el gran maestro general de todas las logias escocesas de toda Europa. En el convento de Colo se termina también de hacer el trabajo administrativo de reorganizar las provincias templarias, que ya inició el anterior gran maestro von Hume, y se intentan restaurar todas estas provincias tal como existían en la época del Temple, con la ayuda de un importante núcleo de dirigentes, entre los que destacamos dos personas, que una es el barón Wyler y el otro Water. La estricta observancia templaria acabará activándose en Francia, y se activan pues las 3 provincias templarias que existían en Francia, que estas fueron constituidas por Wyler, que es uno de los que hemos nombrado antes, que fue nombrado por von Hume en su día como visitador especial precisamente a estos efectos, a los efectos de expandir la orden y restaurar las provincias que quedaban por restaurar. En septiembre de 1773 se restaura la quinta provincia, que corresponde a Borgoña, Estrasburgo. En julio de 1774 se restaura la segunda, que corresponde a Auvernia-Lyon. Y en octubre de 1774, pues la tercera, que corresponde a Occitania y Burdeos. En esta época es cuando Jean-Baptiste Guillermoz y otros hermanos que procedían de Estrasburgo, Lyon y Burdeos fueron recibidos como caballeros templarios en esta estricta observancia templaria por el barón Wyler. Este es un documento donde, una vez que se instauraron las provincias en Francia, se le nombra a Jean-Baptiste Guillermoz como visitador general perpetuo de la Orden de la Estricta Observancia Templaria, y está expedido con fecha de 22 de marzo de 1774. Aquí, como veis, bueno, no lo veis porque no se está pixelado, no se ve bien, pero se nombra a Jean-Baptiste Guillermoz por el barón von Hume, que tenía como nombre de orden Carolus ab Ensel, caballero de la espada. Está refrendada por el barón Wyler, que tenía como nombre de orden Augustus a Spica Aurea, y el secretario de la orden, que tenía como nombre de orden a Stella Fixa. Hay una mención al dorso del documento donde pone de mano de Guillermoz, pues recibida el 10 de abril de 1774. ¿Cuál era la estructura de la estricta observancia templaria? Bueno, pues en primer lugar, como puerta de entrada, había una masonería azul compuesta de los grados de aprendiz, compañero y maestro, y de ahí se daba paso a una orden interior que tenía algún grado preparatorio, preliminar, como era el grado de maestro escocés o escocés rojo. Había un segundo grado escocés llamado escocés verde, y a partir de aquí empezaba la parte caballeresca con el estado de novicio, después el de caballero templario, y por último había una clase más reservada, que se llamaba la de caballero profeso. Bien, más tarde, en el año 1775, se va a celebrar otro convento, esta vez en Brunswick, dirigido ya por Ferdinand de Brunswick. Es un convento que reúne a 22 príncipes alemanes, y aquí una de las cosas que más inquietaban a los que constituían esta estricta observancia templaria y que asistieron al convento, que al fin y al cabo eran los responsables,
era lo que ya comenté antes de esta supuesta transmisión o esta supuesta filiación que legitimaría esa restauración de la Orden del Temple. Eso, por más que se hicieron investigaciones, por más que se hicieron comités para investigar, para viajar, preguntar e investigar, a ver de dónde o dónde estaban esos supuestos superiores desconocidos que habrían dado autoridad para la constitución de la orden, esto nunca dio ningún resultado positivo. Y como consecuencia de ello, en tanto que no se podía legitimar la restauración de la Orden del Temple, pues deciden hacer una reforma de la orden. En el año 1776, el fundador, von Hume, muere y muere sin que esto se resuelva. Entonces, este misterio quedó sin resolver y no hay ni hubo ni hay ninguna documentación o ningún registro histórico que sea creíble que verifique que hubo realmente esa transmisión. Bien, como hemos visto que Guillermoz ha pasado por la Orden Cohen y por la estricta observancia templaria, voy a comparar un poquito las fechas para que os hagáis una idea de cómo fue esta trayectoria paralela. En primer lugar, recordar que en el 67 fue recibido en los Selous Cohen por Martínez de Pascualí y al poco de ser recibido, en tanto que era una persona que consideraba bastante valiosa, le nombró inspector general del Oriente de Lyon y gran maestro del Gran Templo de Francia. Hemos dicho que en el 68-70 fue la ordenación como Rocroi, que era el grado más alto de la Orden de los Selous Cohen. En el 74 muere Martínez de Pascualí y le sucede Cainet del Ester. Pero ya en el 74 es cuando él es recibido como caballero templario dentro de la estricta observancia templaria y es nombrado visitador general y además canciller de la segunda provincia de Auvernia. En el 78 le sucede a Pascualí Sebastián de las Casas y en el 78 ya se celebra el convento de las Galias. Bien, podréis intuir que no hubo muy buena relación entre Guillermoz y Sebastián de las Casas, puesto que justo cuando Sebastián de las Casas se hace cargo de la orden, él ya estaba organizando el convento de las Galias y reformando la estricta observancia templaria. En el 81 se pone la orden en sueños, la orden Cohen, en el año 1781, y en el año 1782 ya se está celebrando en Alemania el convento de Wilhelbad y se está aprobando la orden rectificada para toda Europa. Bien, el siguiente convento, o los siguientes conventos que vamos a ver, por lo tanto, ya son los conventos fundacionales. Ya son los conventos donde se funda el régimen escocés rectificado tal como lo conocemos hoy en día. El primero de ellos, como hemos dicho, es el de las Galias, celebrado en el año 1778. Es un convento que reúne a las 3 provincias templarias que había en Francia: Auvernia, Occitania y Burgundia, y se celebra del 25 de noviembre al 10 de diciembre. Es aquí donde ya se aprueba la reforma de la estricta observancia templaria, que deja de ser la estricta observancia templaria y pasa a ser otra cosa, primero en Francia y después en Alemania. En primer lugar, una de las decisiones importantes es la renuncia a cualquier filiación templaria, a su sucesión, a la sucesión de la Orden del Temple y a la restauración. En definitiva, esto que era el objetivo principal de la estricta observancia templaria, aquí se anula. Aquí se renuncia a ello. Por lo tanto, lo que nace de aquí, como solemos comentar algunas veces, el nacimiento del régimen escocés rectificado supone una reforma profunda dentro de la estricta observancia templaria y, en definitiva, supone la sentencia de muerte de la estricta observancia templaria, puesto que se renuncia a lo que pretendía la estricta observancia templaria, que era restaurar esa orden del Temple.
Para evitar confusiones y para evitar problemas, se cambia el nombre de caballero templario por el de caballero bienhechor de la Ciudad Santa. Sin embargo, observad que se mantiene esa clase caballeresca, porque se continúa, se perpetúa la iniciación caballeresca, que es anterior a la Orden del Temple, que pasa por la Orden del Temple y que el rectificado recoge de esa estricta observancia templaria. Cuando digo Orden del Temple me refería a la estricta observancia templaria. Bien, en segundo lugar, se eliminan las prácticas esotéricas relacionadas con la teurgia, que provenía de la orden de los Erus Cohen, y también con ciertas influencias conectadas con el hermetismo, con la alquimia, con la cábala, las cuales están fuera del objeto de la orden. La orden rectificada no tiene nada que ver con esto. Y dentro de la estricta observancia templaria o en otras órdenes a las que se daba acceso a través de los miembros de la estricta observancia templaria, algunos de los cuales estaban interesados en estos temas, como podía ser la Rosa Cruz de Oro del Antiguo Sistema y otras cosas parecidas, pues había este tipo de influencia, influencia relacionada con la teurgia, con el hermetismo, con la alquimia, con la cábala. Todo esto se limpia, todo esto se elimina. Aquí se aprueba el código masónico de las logias reunidas y rectificadas de Francia, tal como lo conocemos desde entonces. Este código es el que regula la clase masónica del régimen, la clase simbólica, y en este código se estructura la clase simbólica del régimen escocés rectificado en 4 grados y no en 3, siendo el grado de maestro escocés de San Andrés específico de este rito. Se aprueba también el código de la orden interior, el código de la clase caballeresca, que es el código general de los reglamentos de la orden de los caballeros bienhechores de la Ciudad Santa. Y ya en este nuevo código de la orden interior se especifica que la verdadera nobleza consiste en la virtud, porque para poder pertenecer a la clase caballeresca de la estricta observancia templaria y poder ser armado caballero templario, era necesario la condición de noble. Sin embargo, sí se producían excepciones en aquellas personas que se les consideraba que podrían ser valiosas, porque evidentemente ni Guillermoz ni otros que se iniciaron con él tenían el título de nobleza y fueron recibidos. De hecho, este fue uno de los incentivos a la hora de captar miembros dentro de la burguesía, porque había burgueses que veían muy interesante eso de compartir un estatus de nobleza sin que ellos mismos tuviesen ese origen. Más tarde, en el año 1782, en Alemania, se celebra lo que hemos dicho, el convento de Wilhelmbad. Es en este convento donde se va a aprobar ya la estructura del régimen rectificado para toda Europa. Duró, como veis aquí, del 16 de julio al 1 de septiembre de 1782. Fue presidido por el gran maestro general de la orden, que fue el duque Ferdinand de Brunswick. Se reunieron 42 delegados de toda Europa. Como veis aquí, había 14 alemanes, 9 franceses, 3 austríacos, 3 húngaros, 2 italianos, 10 suizos y un danés. Sin embargo, este convento fue un convento bastante duro. Hubo un enfrentamiento de distintas corrientes y hubo que emplearse a Jean-Baptiste Guillermoz y los que le acompañaban en la fundación del régimen escocés rectificado tuvieron que emplearse a fondo, ¿verdad?, para poder salir adelante. Entre las corrientes encontradas allí y enfrentadas estaban aquellos que eran más racionalistas, que estaban totalmente opuestos a cualquier cosa que tuvieran que ver con la mística,
incluso con la caballería, y estos venían de la mano de los iluminados de Adam Weishaupt. Por otro lado, estaban los administradores de los misterios herméticos, aquellos que, como hemos dicho antes, que eran aficionados o estaban interesados en temas que tenían que ver con hermetismo, con alquimia, con cábala. Estos eran favorables a la reconstitución de la Orden del Temple y tenían relación pues, con esta Rosacruz del antiguo sistema que había en Alemania. Tenían buenas relaciones con los filaletes y con otros tradicionalistas. Y finalmente estaba esta corriente mística y espiritualista que representaba Jean-Baptiste Guillermoz y sus partidarios, que querían adoptar la Reforma de Lyon, la que ellos ya habían hecho previamente en Lyon, al conjunto de la orden. Estos tenían el apoyo del duque de Brunswick, que era el gran maestro de la orden, y del príncipe Charles de Hesse. Bien, en el desarrollo de este convento, finalmente Guillermoz logra imponer sus tesis y él presenta unas conclusiones el día 29 de julio de 1782 que resumen pues lo que va a ser la orden rectificada ya para toda Europa y que vamos a repasar porque son breves. La primera de todas, reiterar lo que hemos comentado antes, que ya se decidió en Lyon, que no tenemos dicen las conclusiones Guillermoz, no tenemos ningún interés en la restauración de la Orden del Temple relativo a las posesiones y riquezas que le fueron quitadas, porque este era uno de los objetivos de la restauración, sino que en todo caso, aquí fue más diplomático, en todo caso, es en calidad de masones deseosos de participar de los conocimientos científicos de los que al parecer era poseedora, que tenemos gran interés en establecer nuestra afiliación con ella. O sea, si hay algo que nos pueda relacionar o que pueda ser de interés en lo que fue la Orden del Temple, en todo caso serán esos conocimientos científicos, o sea, esa enseñanza, esa tradición doctrinal que se pudiera haber transmitido a través de la Orden del Temple. En segundo lugar, que el sistema de filiación y restauración relativo a los títulos, riquezas y posesiones cualesquiera de esta orden es absurdo, es ridículo e ilícito, y que no tenemos el menor título a presentar para sostener tal pretensión. Tercer punto de las conclusiones, dice que aun y cuando este sistema estuviera fundamentado sobre títulos incontestables, sería imprudente, perjudicial para el progreso de la orden masónica e incluso muy peligroso para dicha orden y los individuos que la componen, el reconocer, sostener y favorecer de alguna manera la continuación de este sistema. Que en el caso de que alguna sociedad conocida o desconocida quisiera intentar llevar a cabo de algún modo el sistema de restauración efectivo, no debemos tomar parte en ello en absoluto e incluso debemos romper toda especie de ligazón con dicha sociedad si acaso existiera. Si ellos se descuelgan de la orden templaria, pero si hubiera alguna sociedad que pretendiera, como quería la estricta observancia templaria, restaurar o continuar la orden del Temple, ellos simplemente no quieren saber absolutamente nada de esto. En cuarto lugar, que el convento general de la orden deberá incluir en sus actas una declaración obligatoria para todos aquellos que estén representados, nítida y precisa sobre este asunto. O sea, esto tenía que quedar claro, tenía que quedar aprobado y tenía que quedar
firmado por todos los asistentes al convento. En quinto lugar, que la afiliación de los masones con la Orden del Temple, relativa a los conocimientos científicos de la masonería, o sea, a la tradición, a la enseñanza tradicional que se ha transmitido dentro de la masonería, estando establecida por una tradición constante y universal, probada por monumentos son documentos, probada por documentos, monumentos y testimonios auténticos, es útil y necesario conservar o establecer una conexión íntima entre la orden masónica y la orden del Temple de la manera más conveniente y más adecuada para favorecer el progreso de los masones en su objetivo científico, sin que todo ello pueda provocar la menor inquietud a los gobiernos políticos. Vuelvo a repetir, si hubiera algún documento que transmitiera alguna enseñanza, estos conocimientos científicos, que fueran deseados o que fueran interesantes para el desarrollo de la masonería, pues en ese caso sí que se podrían tomar en cuenta. Y por último, ruego al Convento General, en nombre del Gran Capítulo Provincial de Auvernia, del que era el canciller, de dar acta de mis conclusiones sobre las tres susodichas cuestiones. Estas son las conclusiones que presenta Jean-Baptiste Guillermoz. Estas son las conclusiones que son sometidas a votación y finalmente son aprobadas y finalmente se reforma la estricta observancia templaria y se convierte en el régimen escocés rectificado. Como hemos dicho en uno de los puntos anteriores, se pidió que se hiciese un acta de renunciación para que los presentes, que eran los responsables de la orden, acreditaran documentalmente y con su firma que renunciaban a cualquier filiación con el Temple. Hay un acta de renunciación que se firmó el 21 de agosto de 1782 por el Serenísimo Gran Maestro General y por todos los delegados, que decía lo siguiente: Nos, Gran Maestro General, jefes o diputados de los directorios y grandes logias escocesas del régimen rectificado, renunciamos por nuestros hermanos y sucesores, públicamente y solemnemente, a un sistema que podría ser peligroso en sus consecuencias, incompatible con la Constitución actual de Europa y capaz de producir preocupación a los soberanos a los cuales nuestra primera ley nos enseña a querer y respetar. Declaramos que si en algún momento se nos ha imputado alguna restauración mal entendida de la orden de los templarios, o si algún hermano se aparta de los principios sabios que hemos adoptado en este sentido, lo desaprobaremos y presentaremos para la ofensa y para disculparnos el presente acta que firmamos todos de nuestra mano. Y a partir de ahí, uno por uno, pasan a firmar este acta de renunciación. Bien, pasado el convento, después de todos los problemas, tensiones y enfrentamientos que hubo y después de haber conseguido aprobar las conclusiones de Jean-Baptiste Guillermoz, se ratifican los nuevos códigos aprobados ya en el convento de Lyon para la clase simbólica, para la orden interior. Se aprueba la regla al uso de las logias rectificadas que seguimos usando hoy en día, que fue aprobada en Wilhelmbad. Se aprueba la revisión de los rituales para las clases simbólicas y caballeresca. Se culmina la reorganización de las provincias de la orden y la tercera clase del régimen queda vacante hasta que los hermanos debidamente preparados puedan componerla. Bueno, esto es obvio, en tanto que la tercera clase del régimen no es ostensible y es una clase secreta. No se podía aprobar en el convento porque eso supondría que aquellos que componían la clase secreta se tendrían que presentar en tanto que tales caballeros profesos o grandes profesos. Eso no se podía hacer, por lo tanto, la forma de salir, ¿verdad?, de este problema era esta, es simplemente decir, bueno, pues esto lo quedamos pendiente para cuando se pueda hacer. Las provincias de la orden
después del convento de Wilhelmsbad, quedan como están actualmente: primera Aragón, segunda Auvernia, Occitania, León, Borgoña, Gran Bretaña, Baja Alemania, Alta Alemania, la novena, que es Italia, Grecia y archipiélagos. Estos son los blasones de las provincias templarias, bueno, de las provincias templarias no, de las provincias de la orden rectificada. Y el régimen queda pues tal como lo practicamos actualmente. Como decía, hay una clase simbólica compuesta de 4 grados, no de 3, de 4, que son el de aprendiz, compañero, maestro y maestro escocés de San Andrés. Por lo tanto, las logias simbólicas en el régimen escocés rectificado tienen 4 grados. Hay una orden interior, una clase caballeresca, compuesta por un estado preparatorio, que es el de escudero novicio, y una cualidad de caballero, que es la de caballero bienhechor de la ciudad santa. Y finalmente queda la clase secreta, que no es ostensible, que es la de caballero profeso y caballero gran profeso. Y esta es la estructura que después de los conventos quedó establecida, y así es como se mantiene hoy en día. Por lo tanto, Jean-Baptiste Guillermoz consiguió sus objetivos. ¿Y cuáles eran los objetivos de Jean-Baptiste Guillermoz? Pues recordemos. En primer lugar, rectificar la masonería escocesa de la época, que según Martínez de Pasqually era apócrifa. ¿Y qué significa rectificar? Significa introducir en ella la doctrina de la reintegración de los seres de la orden de los Erus Cohen, que provenía, según Pasqually y según Guillermoz, de una antigua masonería primitiva, convirtiéndola así en no apócrifa. Por eso la palabra rectificado. La palabra rectificado viene de rectificar la masonería apócrifa, introduciendo la doctrina y convirtiéndola en no apócrifa. En segundo lugar, como hemos dicho en un principio, pues preservar la doctrina de Martínez de Pasqually, o sea, convertir el régimen escocés rectificado en el conservatorio de la doctrina, de la enseñanza de Martínez de Pasqually, de la que Martínez de Pasqually había sido uno de sus transmisores, manteniendo, cuando peligrase la orden de los Erus Cohen, que ya lo veía venir, porque en la orden de los Erus Cohen, pues administrativamente era un poco desastre, y cuando desaparece Martínez de Pasqually y se va a Santo Domingo, pues los círculos Cohen quedan con muchos problemas, y ya Guillermo atisbaba que aquello pues podría peligrar. Como decía, conservar esa masonería primitiva según el modelo que Pasqually le había revelado como arquetipo, garantizando su conformidad doctrinal. Bien, entonces vamos ahora a tomar en cuenta lo que acabamos de ver para aclarar algo que los que trabajamos en el rectificado tenemos muy claro, pero hay personas que trabajan en otros ritos, en otras obediencias, y no lo tienen tan claro, ¿no? ¿En qué consiste la regularidad del régimen escocés rectificado? Que no tiene absolutamente nada que ver con la regularidad andersoniana de la Gran Logia Unida de Inglaterra. Nosotros aquí no hemos pasado en ningún momento por la Gran Logia Unida de Inglaterra. Ni en la fundación del régimen escocés rectificado tiene absolutamente nada que ver las constituciones de Anderson de 1717. El rectificado tiene su regularidad propia, y la regularidad propia del rectificado parte de los conventos fundacionales. La orden resultante de la Reforma de Lyon, conocida bajo el nombre de régimen escocés rectificado, toma únicamente su regularidad, beneficiándose de un lazo de transmisión efectivo y válido desde su fundación, de su fidelidad observada respecto a los principios enunciados y decretados en 1778 durante el convento de las Galias, y que fue ratificado después en el convento de Wilhelmsbad de 1782. ¿Cuáles son estos códigos? Pues el código masónico de las logias reunidas y rectificadas, que regula la clase simbólica,
y el Código General de los Reglamentos de la Orden de los Caballeros Bienhechores de la Ciudad Santa, que regula la orden interior. Son los únicos códigos que regulan el trabajo y la regularidad y la estructura de la orden rectificada. Estos, no las constituciones de Anderson, que aquí no pintan absolutamente nada. El aspecto doctrinal, que es importante, porque, como hemos dicho, es el corazón, es el ADN, es la identidad del régimen rectificado, es el objetivo del rectificado, el conservar esa doctrina. Este aspecto doctrinal define al régimen rectificado, lo que constituye una especificidad única en todo el campo ritual de la francmasonería universal y otorga al sistema guillermociano una naturaleza sin igual que le distingue por completo de los otros ritos masónicos, confiriéndole su carácter de vía dicha no apócrifa, como hemos dicho hace un momento, bajo los criterios de la doctrina de la reintegración, de la cual la orden es depositaria legítima desde el siglo XVIII. Esta doctrina es el corazón del régimen. Por lo tanto, sin la doctrina, el régimen rectificado sería otra cosa diferente. La iniciación regular y tradicional en el régimen escocés rectificado es fiel a su doctrina interna, que está recogida en las instrucciones de todos los grados. Y esta fidelidad doctrinal es de naturaleza iniciática y transhistórica, puesto que lo une única e invisiblemente a la orden esencial, primitiva y fundamental cuyo origen se pierde en la noche de los tiempos. Esta orden, como dice la instrucción de escudero novicio, esta orden por excelencia, a falta de poder ser nombrada, solo puede ser llamada la alta y santa orden. Esta orden es la detentora de los conocimientos valiosos y secretos que derivan de la religión primitiva. Guillermoz, refiriéndose a esa alta y santa orden que ha inspirado la transmisión de la iniciación desde el origen de los tiempos, dice: su origen es tan remoto que se pierde en la noche de los siglos. Todo lo que puede hacer la institución masónica es ayudar a remontar hasta esta orden primitiva, la cual debe verse como el principio de la francmasonería. Es una fuente preciosa, ignorada por la multitud, pero que no se puede perder. Una es la cosa misma, lo otro solo es un medio para alcanzarla. Nos está dando a entender que la orden rectificada, como orden iniciática, no es otra cosa que un medio de llegar hasta esa alta y santa orden que ha existido desde el origen de los tiempos y que existirá hasta el final de los tiempos y que ha inspirado a la humanidad para recobrar ese estado original anterior a la caída y orientarse en su historia de la humanidad. Voy a señalar algunos aspectos doctrinales. Evidentemente, en el tiempo que tenemos, tengo que elegir o que concretar algunas citas que nos den una idea, ¿verdad?, sobre qué trata esta doctrina, también llamada ciencia del hombre. En primer lugar, vamos a insistir un poco sobre su importancia dentro del régimen rectificado, porque sin su doctrina, como hemos dicho, el régimen rectificado se reduciría a un cascarón vacío, a una corteza superficial que ha sido arrancada del núcleo, a una estructura desnuda de sustancia, puesto que esta doctrina, recogida de la enseñanza sagrada e invariable de esa orden primitiva, define en su naturaleza lo más profundo y lo más íntimo del régimen escocés rectificado. La doctrina, nos dice Salman en una carta que escribe a Guillermoz,
los hermanos Salman fueron dos hermanos suizos que tuvieron que ayudaron de forma muy cercana a Wilhelmoth en la construcción de la orden. Que la doctrina del régimen rectificado es el unicum necessarium. Es sobre este fundamento, sobre esta piedra angular, donde es construido, y lo preservará de su ruina mientras le permanezcamos fiel. Es una llamada de atención muy importante de aquellos que construyeron el régimen. Para que el régimen tenga sentido, debemos permanecer fiel a su enseñanza, a su doctrina, porque es la que nos va a ayudar a comprender y a realizar el proceso iniciático en la orden. Es, dice Guillermoz en uno de sus escritos doctrinales, una santa doctrina llegada de edad en edad por la iniciación hasta nosotros. La ciencia masónica, como también se le llama, para ser verdadera, ha debido existir desde todos los tiempos bajo otras diversas formas y denominaciones. A fecha de hoy y a través de la orden de los Seleuc Cohen, se ha recibido de una forma, pero posiblemente haya tenido otras y otras denominaciones distintas o diversas. Nos dice Guillermoz, y esto está sacado de las actas del convento de Wilhelmsbad, si ha sido dada al hombre para sus necesidades, debe ser tan antigua como su existencia temporal y tener su origen en la fuente misma de las cosas temporales. El gran objetivo de la masonería, por lo tanto, será la ciencia del hombre. Nos dice Joseph de Maistre, la verdadera religión tiene más de 18 siglos. Nació el día que nacieron los días. Esto está extractado de su memoria al duque de Brunswick, que la escribió antes de la celebración del convento de Wilhelmsbad, donde se estaban planteando la identidad de la orden, el motivo por el cual se tendría que fundar la orden y para qué. Nos dice el ritual de Maestro Escocés de San Andrés, que es el cuarto grado del rito escocés rectificado, que la masonería primitiva o fundamental se ha renovado bajo diferentes nombres, bajo diferentes formas y en diferentes épocas. Como veis, son distintas citas que vienen a decir la misma cosa. La masonería fundamental tiene un objetivo universal que la moral por sí sola no podría cumplir. Esto es, la masonería fundamental va más allá de la moral. Su objetivo es el de iluminar al hombre sobre su naturaleza, su origen y su destino. Esta ciencia masónica, esta ciencia del hombre que orienta la naturaleza de la iniciación, del proceso de iniciación, instruye al hombre de deseo sobre el origen y la formación del universo físico, sobre su destino y la causa ocasional de su creación en un determinado momento y no en otro, sobre la emanación y la emancipación del hombre en una forma gloriosa y su destino sublime en el centro de las cosas creadas, sobre su prevaricación, su caída, su favor y la absoluta necesidad de la encarnación del Verbo para la redención. Elemento este que, como podréis comprender, tiene que ver con la naturaleza cristiana del rito. Sobre estos temas trata esta ciencia masónica o esta ciencia del hombre. Por lo tanto, el objeto de la masonería primitiva, y esto está sacado del ritual también de Maestro Escocés, es siempre la historia del hombre en general, la de su estado pasado, la de su estado presente, la de su estado futuro, la de sus relaciones con el Creador, con sus semejantes y con todo lo que le rodea en el universo creado. Y como nos señala la regla al uso de las logias rectificadas, el conocimiento de ti mismo es el gran eje de los preceptos masónicos. Por lo tanto, como hemos dicho, esta doctrina
orienta la iniciación en el rito escocés rectificado, en este caso me estoy refiriendo a la clase simbólica, y cada uno de los grados tiene que ver con aspectos de esta enseñanza, con aspectos de esta doctrina. En el caso del grado de aprendiz, recuerda el estado primitivo del hombre y su posterior caída, de ahí que haya en el oriente una columna truncada, con el lema Aduc Stat todavía permanece, una columna truncada que viene a simbolizar la pérdida de la conexión divina o la pérdida de la gracia divina por el estado caído del hombre. En el grado de compañero nos recuerda el estado presente, el estado en el que estamos en este momento, y teniendo en cuenta o reconociendo el estado en el que nos encontramos, ver qué es lo que tenemos que hacer para rectificar o reparar las consecuencias de esa caída. En el grado de maestro hay una orientación hacia su estado futuro, ayudándole a discernir entre lo que le es corruptible y perecedero en este mundo y aquello que es incorruptible y eterno. A discernir entre aquello que está de paso, aquello que es corruptible, la parte material, la parte grosera, lo que comienza y acaba, de aquello que es incorruptible, de su parte espiritual, de su naturaleza espiritual que es eterna e incorruptible. Y en el grado de maestro escocés de San Andrés se muestra el destino glorioso que el hombre debe alcanzar por el desarrollo de las virtudes, manifestado por la resurrección gloriosa de Cristo y por la Jerusalén celestial. Cristo es el modelo, Cristo en su resurrección gloriosa nos manifiesta y nos muestra la resurrección gloriosa a la que todos estamos llamados. Cristo es la plenitud que el hombre debe, a la que el hombre debe de llegar en su proceso iniciático, y la Jerusalén celestial no deja de ser el estado del ser, en donde el ser está en comunión con la divinidad y está en gracia con Dios. Así está orientada la iniciación en el rito escocés rectificado, de acuerdo, como he dicho antes, a esta doctrina, a esta enseñanza que le da coherencia. Por lo tanto, todo el proceso, todo el trabajo del rito escocés rectificado está orientado. No se está dejado a la ocurrencia o a introducir cosas que le son extrañas al rito, sino que dentro del rito está todo previsto para que este proceso de recordar nuestra naturaleza espiritual y resucitar gloriosamente, en el sentido de conectar otra vez con nuestra naturaleza, con nuestro estado de conciencia divino, pueda realizarse. Por lo tanto, hablamos un poco ahora de estos misterios de Cristo, estos misterios que el Cristo nos manifiesta. En primer lugar, hay que recordar, como decía San Pablo, que hay un misterio que está escondido desde siglos y generaciones, y este misterio es Cristo que vive en vosotros, la presencia de Cristo, la plenificación del hombre por Cristo. Y esto es desde el origen del hombre, desde el momento de la caída del hombre, la acción de Cristo está presente para que ese misterio pueda operar en nosotros. Conforme a la revelación de un misterio mantenido en secreto durante siglos enteros, pero manifestado al presente. Aquí se está refiriendo Pablo al momento en el que Jesús de Nazaret manifiesta la presencia del Cristo y nos revela estos misterios. El ritual de armamento de los caballeros dice: los conocimientos perfectos nos fueron aportados por la ley espiritual del cristianismo, que fue una iniciación tan misteriosa, iniciación, por lo tanto, a los misterios, como aquella que la había precedido. Es en ella donde se encuentra la ciencia universal. Es la más sublime, la más elevada, la más perfecta de todas las ciencias, la única a desear por un verdadero caballero de la fe. Este signo, el signo de la cruz, es la llave de toda ciencia. Estas son citas del ritual de armamento de los caballeros. Por lo tanto,
la realización iniciática dentro del régimen escocés rectificado apunta y nos dirige hacia ese destino glorioso como término victorioso y que solamente puede culminar en una verdadera resurrección espiritual, esto es, en una verdadera y plena unión con la divinidad. A esto se refiere la resurrección espiritual. Por eso, como veis abajo, el símbolo del fénix, donde pone perit vivat, morir para vivir, hace referencia a esto. Y aquí sí quiero aclarar que cuando hablamos de resurrección espiritual es porque antes ha habido una muerte espiritual, que no tiene nada que ver con la muerte física. La muerte física es consecuencia de esa muerte espiritual. Esa muerte espiritual no es otra cosa que una separación de la divinidad, que una separación de la percepción de la presencia divina en nosotros. Es aquí donde estamos muertos. Es nuestro espíritu el que está muerto, enterrado en un cuerpo de materia, enterrado en un cuerpo de carne. Y es a una resurrección de este cuerpo de carne a la que estamos llamados, no a una resurrección de la carne, sino a una resurrección del espíritu, puesto que la carne está de paso, es pasajera y no tiene naturaleza espiritual. El hombre está llamado a cumplir así su sublime destino, recobrando esa semejanza divina que formaba parte del hombre en su estado de inocencia, que es el objetivo del cristianismo y del cual la iniciación masónica hace su objeto principal, según nos dice la regla al uso de las logias rectificadas. Bien, esta es la presentación que tenía preparada para hoy. Me he alargado un poquito, aproximadamente tenía previsto estar 1 hora, van 1 hora y 10 minutos. Voy ahora a intentar acceder a la parte del chat para ver si hay algún hermano que tenga alguna pregunta. Bien, hay un par de personas que están moderando el chat. Bueno, a partir de este momento, si hay algún hermano que quiera preguntar alguna cosa, pues es el momento de preguntar. Hay como aproximadamente unos 4 segundos, 5 segundos de diferencia entre lo que yo hablo y lo que vosotros escucháis. Entonces, si alguien mete alguna anotación en el chat, pues la veré también con ese retraso. Bien, pues muy bien. Bien, si no hay ninguna pregunta. Sí, aquí, bueno, veo a alguien que está diciendo que si en Roma, Italia, hay alguna filial de la orden. Sí, sí que lo hay. ¿Eh? Si alguien tiene interés, si está en Italia, en contactar con el régimen escocés rectificado, pues que nos lo diga y le pasaremos la persona de contacto. A ver. Sí, bueno, aquí hay una persona que me está preguntando que por qué si los conventos divide la orden en provincias, luego se divide por países. Bueno, esto es un tema que tiene que ver con la historia del rectificado. Poco después de fundarse el rectificado, vendrá la Revolución Francesa y con la Revolución Francesa cesará la actividad de la orden. La orden finalmente quedará solo activa en la prefectura de Ginebra, en Suiza, y a partir de ahí pues se empieza a activar de otra forma, no ya como una orden general de toda Europa, sino que se va abriendo en los distintos países y se va separando por directorios o grandes prioratos en los distintos países. A ver.
Voy a ver si hay alguna otra pregunta interesante. Bueno, aquí hay un hermano que me pregunta diferencias, a grosso modo, entre el rito de emulación y el RER. Bueno, pues es que no tiene absolutamente nada que ver el rito de emulación con el rito rectificado, y eso que yo me inicié en el rito de emulación y lo conozco perfectamente, ¿no? El rito de emulación, recordad que es un rito que nace cuando se funda la Gran Logia Unida de Inglaterra, en el año 1800, después de fundarse la Gran Logia Unida de Inglaterra, para llegar a un acuerdo entre los antiguos y los modernos y hacer un rito que sea masonería y no sea otra cosa, pero limpiándolo absolutamente de todo contenido filosófico, por decirlo de alguna forma, y bueno, pues es un rito muy básico, muy simple, y que define de alguna forma la tradición inglesa después de la fundación de la Gran Logia Unida de Inglaterra. Evidentemente no tiene o no está inspirado en la doctrina rectificada, como está el rito escocés rectificado, y, y es una forma diferente de trabajar la masonería. Aquí me pregunta alguien que si se permite la iniciación a mujeres. Bueno, en el rito escocés rectificado no, porque es un rito que se fundó exclusivamente masculino y no se permite la iniciación de mujeres. No, lo que pones aquí, hay una persona que dice que se habla de Wengelbach como la aprobación del RER para toda Europa, pero en otras fuentes he visto que de dicho convento también nace el rito Zinzendorf y el rito sueco. No es así. El rito Zinzendorf y el rito sueco son los que le hacen la competencia al rectificado, y nace por personas que no aceptaron las tesis que se aprobaron en los conventos fundacionales del rectificado. O sea, personas que se separaron de la reforma de la estricta observancia templaria e hicieron otra cosa parecida. No hay ningún vínculo con el CLIPSAP. Hay alguien que pregunta que si tenemos algún vínculo con el CLIPSAP. En todo caso, si lo hubiera, pues tampoco es un vínculo iniciático, sino más bien administrativo. ¿Puede un hermano de otras órdenes, sea masónica, Rosacruz o martinista, ingresar al RER? Sí, puede ingresar al RER. Lo que pasa es que si está en otra orden masónica, por ejemplo, en masonería anglosajona, pues evidentemente no le van a dejar estar en dos sitios a la vez. En los temas de Rosacruz, martinismo y demás, bueno, estos son cosas diferentes al rectificado, y en principio no impiden pertenecer al rectificado. Sí, ya que imagino que los moderadores estarán tomando nota, pero hay una persona que está pidiendo el contacto con la orden en Italia, que se lo pasaremos. Carlo Caponi está solicitando el contacto con Italia. Si puedes dejar tu mail de contacto, Carlos, pues posiblemente te podamos pasar el contacto. Aquí Charo me está preguntando que qué papel juegan los martinistas en el RER. A ver, ninguno, porque el martinismo es una cosa, el rectificado es otra. Ahora bien, si cogemos la acepción de Robert Amadou, en el sentido de que martinismo es toda la tradición que hunde sus raíces en Martínez de Pascualí, y en esa tradición están incluidos los hermanos rectificados, las órdenes neocohen y las supuestas filiaciones martinistas, pues digamos que todos somos martinistas, pero el ADN martinista en este caso hay que encontrarlo en la doctrina rectificada. El problema que tenemos en las órdenes martinistas es papusianas, sobre todo, ¿verdad? Es que están mezcladas con otros temas ocultistas que no tienen nada que ver con la doctrina.
Dice un hermano, un maestro masón que pertenece a una logia de la Gran Logia de España puede ingresar en el RER en segundo grado o independientemente de la GLE. A ver, nosotros no tenemos ningún problema en recibir a un hermano que esté en la Gran Logia de España, pero en la Gran Logia de España sí le pondrán un problema porque en la Gran Logia de España se rige por una transmisión y por una regularidad diferente, que es la andersoniana, la de las constituciones de Anderson y el reconocimiento de Inglaterra, y esto es algo que no tiene nada que ver con nosotros. Aquí hay alguien que pregunta, ¿la iniciación del RER es todavía eficaz hoy? ¿Se puede aún vivir la iniciación que hace remontar a la alta orden? Bueno, yo diría, en fin, voy a ser prudente, pero diría que es de lo poco que sigue vivo, activo y que sigue siendo eficaz. Aquí Leonardo dice que qué diferencias hay entre el martinezismo de Guillermoz con el martinezismo de Pascualí. Eh, Bueno, la diferencia, en primer lugar, está en la estructura de la orden, que es diferente, aunque Guillermo de alguna forma transforma los elementos rituales y doctrinales de la orden Cohen para componer el rectificado, pero en el rectificado está el depósito de la doctrina, el depósito eh, ininterrumpido de esa doctrina, con una pequeña variante que tiene que ver con el tema trinitario, y no se recoge en la parte teúrgica, la parte operativa de Pascuali. Bueno, aquí Lucía dice, si no permite la iniciación a mujeres, es que no reconoce la capacidad de las mujeres. Bueno, lo he perdido, pero sería algo así como la capacidad de las mujeres de reintegrarse, imagino, ¿no? No, no, en Lucía, en absoluto, no, no tiene nada que ver con esto. El régimen rectificado es una vía iniciática, pero no es el proceso iniciático. Es una ayuda para el proceso iniciático, pero ayudas para el proceso iniciático hay muchas. El proceso iniciático es interno del ser humano, sea hombre o mujer. No es algo que dependa de ser hombre o mujer. El hombre y la mujer están llamados igualmente, ¿verdad?, a despertar y a vivir ese proceso iniciático que es interno. Pero la orden no es el proceso iniciático. La orden es una herramienta que ayuda al proceso. Y herramientas hay muchas. Hay herramientas que siguen una vía masculina, como es el caso este, otras que siguen una vía femenina, otras que siguen una vía mixta, o incluso ese proceso se puede dar eh, sin pertenecer a ningún tipo de orden. Entonces el proceso iniciático no depende de la orden. La orden es una herramienta, es una ayuda, nada más. Y en este caso, la orden rectificada, pues tiene la estructura que tiene la naturaleza que tiene, pero por supuesto no tiene la exclusiva, ¿verdad?, de ayudar a ese proceso iniciático que se debe producir en el interior del hombre. El proceso iniciático es una relación que se establece entre Dios y el hombre. No es algo que dependa de una orden iniciática, aunque las órdenes iniciáticas en un momento dado puedan ayudar a ello, pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. Mm. Mario dice que si en Canarias se trabaja. En Canarias hace tiempo hubo una logia, pero en este momento no hay ninguna. Si surgen hermanos para trabajar en Canarias, pues mira, pues sería estupendo poder reabrir allí la hoja, perdón, la orden. Dice, no se descubrió, dice Hermes, no se descubrió ningún otro organismo de la estricta observancia templaria eh, de la provincia alemana en la época de von Huene, que yo tenga conocimiento, no. Aunque grupos
que reclaman esa filiación templaria, pues hay varios, pero es que no hay ninguno que pueda demostrar que hay una filiación directa con la Orden del Temple. Sí, Alejandro pregunta que si hay alguna conexión entre los últimos templarios que se refugiaron en Escocia y los misterios de la doctrina del RER. Claro que la hay. Alejandro, como hemos dicho, en la estricta sociedad templaria, que es la filiación que después va a recoger el rectificado, modificando lo que tiene que ver con esa restauración de la Orden del Temple, recibe, como decía Willermoth, unos conocimientos que posiblemente, masónicos, que posiblemente podrían provenir a través de la masonería jacobita de aquellos templarios refugiados en Escocia, a través de la Orden del Cardo, que fue aquella orden que constituyó el rey de Escocia para homenajear a los hermanos templarios que le habían ayudado en la lucha contra los ingleses. Es a partir de ahí, de esa Orden del Cardo, como después, a lo largo del tiempo, se va transmitiendo esa tradición que podría provenir de la Orden del Temple. De hecho, el grado de maestro escocés de San Andrés tiene algunos aspectos simbólicos importantes para recordar precisamente a esa tradición jacobita y a esa transmisión jacobita. Bien. Carlos dice, ¿cómo hago para conocer más de vuestro régimen? Bueno, pues simplemente, Carlos, ves a la página web del Gran Prelato Rectificado de Hispania, que te la ha puesto ahí Jenis, y ahí tienes una presentación de la orden. Después también hay una serie de publicaciones que tenemos que se pueden consultar. Dice Hermes que si el régimen de la estricta observancia fue creado por von Hume. Claro que fue creado por von Hume. Es que lo acabamos de ver al principio de la presentación, Hermes, cuando hablamos de la fundación de la estricta observancia templaria. Bueno, Alejandro, ¿qué opinas de Rowling y su leyenda? Pues no opino nada. Es una leyenda y no, por mi parte, no tengo nada que decir. Bien, van a ser las 9:30, vamos a ir terminando. ¿Y de cuál es la relación, pregunta Eleuterio, de escala con los 33 grados escoceses? Aprendiz, compañero, maestro de San Andrés, etcétera. Bueno, en realidad no hay ninguna relación en lo sustancial, pero normalmente cuando se hace una equiparación de grados con otros ritos, se compara o se pone al mismo nivel el grado de maestro escocés de San Andrés con el grado 18 de rito escocés antiguo y aceptado, el de escudero novicio con el grado 30 y el de caballero bienhechor de la Ciudad Santa con el grado 33. Pero bueno, esto es una escala comparativa, pero vamos, ya te digo que es que son cosas totalmente diferentes. Bien, pues vamos a ir acabando, si os parece. Muchas gracias por haber estado ahí. Espero que, en fin, que hayáis pasado un rato agradable y hayáis conocido algunos aspectos del régimen escocés rectificado. Si antes no lo conocíais muy bien. Dicho esto, pues doy por finalizada la conferencia y nada, gracias a todos los que habéis estado presentes.